La mitología sumeria recoge en sus tablillas la presencia de los Anunnaki, los dioses de las estrellas. Pero en los textos originales aparece algo más, unos seres humanoides nacidos del fondo del océano, serpientes que dejan enormes sombras llamadas Usungal, o incluso unos dispositivos llamados tablas Me, con la capacidad de construir o destruir el universo. En este segundo capítulo sobre los Anunnaki, la otra historia, vamos a descubrir el significado oculto de estos y otros conceptos. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Nuevamente nos volvemos a ver en esta serie titulada Los Anunnaki, la otra versión. Haciendo un breve resumen del capítulo 1, en él hablamos del ámbito cronológico de los sumerios, de los acadios, de los babilónicos y también de un ámbito histórico. A su vez, estuvimos desmitificando algunos mitos falsos sobre algunos autores que ensuciaron bastante el tema de los Anunnaki, como por ejemplo Zecharia Sitchin, un hombre que se inventó lo que ponía en sus libros, ya que los extensos diálogos del cual aluden sus libros no existen en las tablillas sumerias. También hemos hablado de que en esta serie os estoy mostrando las tablillas originales estudiadas por varios autores en el ámbito académico, autores como Samuel Noah Kramer y Federico Lara Peinado. En los textos que os muestro hay varios huecos que no se pueden leer porque las tablillas están seriamente dañadas, ya que estuvieron escritas en arcilla y su conservación ha sido muy difícil. Por lo tanto, yo creo que eso es muy bueno, mostrar incluso hasta las palabras que no se han podido leer. Y también en el capítulo 1 hemos hablado del diluvio sumerio, un diluvio que es calcadito al de la Biblia. Incluso aparece un Noé llamado Ziusudra que va en una barca con animales y se protege del diluvio hecho por Enlil, un dios Anunnaki de los vientos y la guerra. En este segundo capítulo vamos a ver muchos conceptos que he intentado estructurar en base a las tablillas que he ido estudiando y leyendo, y he tomado varias notas de 4 tablillas de las que vamos a ver y que me han parecido sumamente interesantes. En los datos interesantes que he recogido vamos a ver la creación del ser humano. También vamos a ver apuntes sobre extraños indicios de que podrían haber tecnología en la antigüedad. También el oro de los Anunnaki, y también vamos a hablar de engendros y otros seres que aparecen en las tablillas. También hablaremos de la figura de la serpiente, porque existe también en la cultura sumeria. Y de una cosa muy importante que no tenía ni idea y que llama mucho la atención porque es algo desconocida. La tabla de los destinos, las tablas Me. Sí que hay información por ahí, pero no la información que os voy a mostrar en este programa. Y empezando por el principio, como debe ser, vamos a hablar sobre los datos interesantes del origen de la creación del ser humano. En primer lugar, vamos a tratar el grueso de los mitos sumerios, y insisto, de los sumerios, no de los acadios, porque son casi la copia. Vamos a hablar de los mitos sumerios sobre la mitología de los orígenes. En los mitos de los orígenes encontramos el mito de la tablilla Enki y Ningursag. En esta se menciona el siguiente fragmento: Hermano mío, ¿qué te duele? Mi costilla me duele. Anintin he hecho que nazca para ti. Ti significa costilla, pero también en sumerio significa vida. Por lo tanto, cuando mencionan a Ninti, significa dama de la costilla
o dama de la vida. Aquí estamos viendo un claro paralelismo con la Biblia sobre el Génesis. Con la costilla de Adán creó a la primera mujer, a Eva, la madre de la vida. Me parece interesante que ya en la cultura sumeria se haga referencia a la costilla como creación. Si pasamos al siguiente punto, nos mantenemos en mitos sobre los orígenes, pero vamos a la tablilla del mito Lahar y Asnan. Allí existe el siguiente fragmento. La humanidad, en el momento de su creación, no sabía comer pan, no sabía vestirse con vestidos. Las personas andaban sobre manos y pies y comían hierba con la boca, lo mismo que las ovejas, y bebían agua de las fosas. Se refiere indudablemente a los homínidos que poblaron la tierra antes que el hombre, sobre todo cuando dice andaban sobre manos y pies. ¿Cómo podían saber que el hombre desciende del primate? ¿Cómo existen estas referencias si supuestamente es todo invención, es una mitología? ¿O acaso están escribiendo lo que le dictaban los dioses o las viejas escrituras? Es muy interesante ese aspecto, porque incluso continúa con el siguiente fragmento. En el puro recinto, ellos y para la prosperidad, hicieron existir en las personas el hálito de la vida. Se refiere indudablemente al conocimiento y a la ciencia otorgados por los dioses al hombre. Un símil con el mito de Prometeo, quien robó el fuego del conocimiento de los dioses para entregárselo al hombre. Habla también un poco de la evolución o ese salto infinito, el paso de conciencia que obtiene el homínido para transformarse en el humano, en el ser humano. Incluso el propio autor, Lara Peinado, apunta que los Anunnaki querían fabricar algo que les sirviera para trabajar. Es decir, la mitología Anunnaki sí que recoge cómo formaron al ser humano a partir del homínido para el trabajo. Pero ya veremos en futuros capítulos de forma muy extensa cómo formaron al hombre, cómo manipularon genéticamente también a la estirpe y cuál fue todo el proceso de creación de la vida. Por ahora, en este capítulo 2 estamos hablando de datos interesantes antes de empezar con los mitos gordos, con los mitos potentes. Ahora vamos a pasar a los mitos de organización. Esto es un nuevo apartado dentro de todo la mitología sumeria. En los mitos de organización existe un mito, una tablilla, que hace referencia a Enki y el orden del mundo. El fragmento o la frase que he seleccionado para comentar dice lo siguiente: extiende su sombra sobre el orbe terrestre. Claro, yo al leer esto pensé, ¿cómo que orbe terrestre? ¿Acaso los sumerios ya sabían que la Tierra era redonda? En la Edad Media se creía que era plana. ¿Cómo 3400 años antes de Cristo ya sabían que la Tierra era un orbe? La verdad es que no es así del todo. Los sumerios creían en 4 elementos que formaban la existencia: el cielo, el viento, que son cosas distintas, el agua y la tierra. El cielo representaba el universo, el espacio, y el dios del cielo era An, no Anu. Anu es en acadio, An en sumerio. El viento representaba la atmósfera, y el dios de la atmósfera, del viento, era Enlil. Luego teníamos el mar. El dios del mar, según los acadios, era Ea, que es Enki. Y luego tenemos el dios de la tierra, que nuevamente sería Enki. Debajo de la tierra, y pasando por el Apsu, que es el abismo, estaría el inframundo. Un paralelismo también con el Hades o también con la Biblia incluso. Quien entraba en el inframundo, en el más allá, no podía salir, ya fuese un humano o un dios.
Incluso allí se describe en la mitología varios horrores y maldiciones, y uno de ellos es el horror de la eternidad. Pero continuamos un poco más en esa misma tablilla, en ese mismo mito, surge el siguiente fragmento. Enki, el señor del Apsu, que también es el Apsu, decretó sus destinos: tierra negra, que tus árboles sean altos. Tierra negra se refiere al propio pueblo sumerio. Concretamente existe una palabra para esto, llamado Melunja, con 2 H's. Aunque no se ha podido determinar el origen geográfico de los sumerios, de dónde surgieron, eso aún no se ha podido determinar, pero sí que la referencia a Tierra Negra yo ya la había visto antes de las tablillas, ya que Egipto desciende de la palabra Kemet, y Kemet significa Tierra Negra. ¿Cómo es posible que Egipto signifique lo mismo que el área geográfica de la antigua Sumeria? Bueno, del surgimiento de su área. Es algo, vamos a dejarlo como una anécdota, porque el estudio de esto tendría que ser mucho más exhaustivo para saber el por qué hay esa coincidencia. También hay otro fragmento en esa tablilla que dice lo siguiente: a la señora, la procreadora, vigor del país, la vida de los cabezas negras. Lara Peinado en ese fragmento de la tablilla dice lo siguiente: no se refiere a ningún tipo de etnia de color, no se está refiriendo a la raza negra, no, se está refiriendo al pelo que tenía la creación de los Anunnaki, a los seres humanos. Los Anunnaki llamaban cabeza negra a los seres humanos porque tenían pelo y los veían desde el cielo con esa negrura de la cabeza. Por lo tanto, a mí eso me ha dado que pensar que a lo mejor los Anunnaki no tenían pelo. Parece un dato poco importante, pero nos puede dar un dato de la apariencia supuesta de estos seres, de estos dioses. Si no tienen pelo eran calvos, y si eran calvos a lo mejor se puede hacer referencia a esa serpiente que luego veremos y que también es muy interesante. Acabamos de tratar el origen del ser humano, datos interesantes que he podido encontrar en 4 tablillas. Las tablillas de Lahar y Asan, la tablilla de Enki, la fundación de Eungura, la tablilla de Enki y el orden del mundo, y también la tablilla de Enki y Ningursag. Pero ahora vamos a buscar esos datos interesantes sobre tecnología y ciencia. En el mito sobre los orígenes, llamado Lahar y Asnar, que se refiere un poco a los dioses que dieron el cereal, el trigo, al ser humano, hay un fragmento que dice lo siguiente: cuando en la montaña del cielo y de la tierra An hubo generado a los Anunnaki, como el nombre de Asan no había nacido aún, no había sido formado. Interesante el punto donde dice: cuando en la montaña del cielo y de la tierra An hubo generado a los Anunnaki, ya que supuestamente antes de la creación del cielo y de la tierra, antes de la creación del planeta, solo existía una montaña que flotaba en el espacio, en el cosmos. Una montaña de donde procedían los Anunnaki. Según varios autores, esta montaña podría ser la residencia de los Anunnaki, que se asemeja bastante a la idea de un transporte, una máquina. Podría ser una nave, porque claro, antes de crear el planeta, ¿qué había? Continuamos en la siguiente tablilla, en la sección de mitos de la organización, concretamente en la tablilla del mito Enki y la fundación de Eungura. Eungura era un templo que quería construir Enki sobre las aguas del Apsu. Dice así el fragmento: tu cerrojo no tiene igual, tu gozne es un león espantoso, tu cornisamiento es el toro celeste. Ornamento artístico del frontón. Veréis, según Lara Peinado, el toro celeste es un
elemento mitológico un ser que creó An, un ser que aparece en la epopeya de Gilgamesh. Y este toro celeste muchos lo han relacionado con una máquina, un guardián que estaría en el cielo protegiendo varias cosas, como en la epopeya de Gilgamesh sale defendiendo cierta cueva. Pero bueno, vamos a continuar. Nuevamente en la sección de mitos de la organización, y en el mito de Enki y el orden del mundo, este mito nos habla de que Enki intenta ordenar su tierra, ya que se le ha sido otorgada. Hay un fragmento que dice así: después de haber vuelto su vista hacia aquel lugar, después de que el padre Enki, palabra ilegible, la había levantado sobre el Éufrates, hizo crecer las aguas y alargó su fecundidad. Llenó también el Tigris de agua corriente. Nos está hablando este fragmento de cómo Enki pudo encauzar los ríos Éufrates y Tigris. Por ahí se ha dicho mucho de que se utilizó la mano de obra del ser humano para construir las minas, y luego se cambió la versión y dijo que se utilizó al ser humano para encauzar el río Tigris y Éufrates. El texto, eso sí, no deja muy claro si lo hizo Enki solo o si Enki hizo mandar la construcción o el cauce nuevo del río Tigris y Éufrates. Otro fragmento en la misma tablilla dice lo siguiente: Enki levantó un templo en el mar, cuyo interior es artístico. No hay ninguna anotación en la tablilla, la Hada Peinado lo ha dejado desapercibido, pero a mí me gustaría dar una anotación al respecto. Constantemente Enki está construyendo en el mar. Y siempre que leo eso, me recuerdo a, aquellas novelas de Lovecraft, con esos seres mitológicos que vinieron de las estrellas y que construyeron un templo en el mar. No tiene nada que ver, eso es un apunte mío y lo quiero dejar claro, no tiene nada que ver, pero incluso también se podría relacionar con la Atlántida, aunque, vuelvo a insistir, me estoy centrando en el estudio académico de esto y no tenemos pruebas sobre eso, aunque es muy bueno decir lo que pienso, obviamente, pero separarlo es lo más perfecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, el oro Anunnaki, ya que se ha hablado muchísimo del oro en la cultura sumeria, sobre todo en los libros de Sitchin. Zecharia Sitchin decía que el oro era necesario para reconstruir la atmósfera del planeta Nibiru, un planeta errante de 3.600 años de órbita, del cual venían y vivían allí los Anunnaki. Por eso bajaron al planeta Tierra, crearon al hombre e intentaron utilizarlo como mano de obra para extraer el oro. Pues en las tablillas nos dice algo totalmente distinto a toda esta historia que nos ha vendido Sitchin. En los mitos de organización, concretamente en la tablilla de Enki y la fundación de Eungura, dice lo siguiente un fragmento: los dioses se retiraron del señor Nudim-Muth y dijeron allí: ha construido la casa santa con lapislázuli, la ha adornado, con magnificencia de oro la ha revestido. Es decir, Enki tenía oro en abundancia, tanto oro que incluso pudo revestir el Eungura, revestir el enorme palacio de oro. ¿Vosotros pensáis que de verdad necesitan el oro para reconstruir su atmósfera cuando en las tablillas dice que recubren palacios con oro? Porque sí. Si es tan importante, ¿por qué recubren palacios con oro? Otra mención del oro surge nuevamente en los mitos de organización, concretamente en la tablilla de Enki y el orden del mundo. Dice así: los barcos Magillum transportaban oro y plata, lo llevaban a Nippur para Enki, rey de todas las tierras. Otro fragmento: Nidaba, el señor de la barca, palabra ilegible, entrega el cetro de oro puro al señor. Como veis, la referencia al oro existe
pero como algo mundano, como cualquier otra cultura que ofrece oro como reconocimiento, como lo más valioso, pero no ha sido para construir ningún tipo de órbita. Es más, si estos seres son tan avanzados tecnológicamente, supuestamente, podrían crear químicamente el oro, o con un proceso de alquimia. Es que, si nos ponemos a pensar, se desmontan las cosas por sí solas. Ahora vamos a pasar al punto que he titulado Engendros y otros seres creados, porque el ser humano, parece ser, según las tablillas, no fue lo único que crearon los Anunnaki. En los mitos de organización y en la tablilla de Enki y la fundación de Eungura, hay un fragmento que dice lo siguiente: cuando Enki se alzó, también los peces se alzaron, elevándole las manos en plegaria. ¿Cómo que los peces le elevaban las manos en plegaria? ¿Acaso los peces por aquel entonces tenían brazos? Esto lo cuenta otra cultura antigua llamada los dogones, de la que hemos hablado en Gran Misterio. Decían que los Nommo, seres con aspecto de pez, de anfibio, de serpiente, que tenían brazos, bajaban de las estrellas e infundieron conocimiento al hombre, lo mismo que en los sumerios, pero en otra época. Si vamos a los mitos de organización nuevamente, y en la tablilla de Enki y el orden del mundo, existe un fragmento que nos habla de un ser llamado Kuya. Dice así: Kuya, el gran amasador de arcilla de todo el país. Federico Lada Peinado le pone una anotación a Kuya y dice que Enki creó a Kuya, un dios menor que estaría destinado a la reparación de templos. Es decir, Enki también tenía el poder de crear otros seres bajo su cometido, bajo sus objetivos, bajo sus órdenes. Y la palabra orden vais a ver que tiene un significado tan escondido, tan extraño, porque se relaciona con las tablas Me, y las tablas Me yo creo que es lo que más me ha fascinado de este capítulo 2, de este segundo estudio. Pero de eso hablaremos después. Ahora vamos a hablar de las referencias hacia la serpiente en Sumeria, ya que mucho se ha hablado sobre la siguiente cuestión: ¿los Anunnaki eran reptilianos o eran seres con aspecto humano? El primer hallazgo de la representación de los Anunnaki como serpientes viene del primer asentamiento sumerio, hace 5.800 años antes de Cristo, y mucho antes de que se formara la propia Sumeria. Hablamos de casi presumeria. La representación eran aquellas estatuillas que hemos visto muchas veces, de un reptil amamantando a algo parecido a una mezcla entre mamífero y reptil. Obviamente, un reptil que amamanta es también una especie de mezcla. Pero hay más referencias a la serpiente, sobre todo con el aspecto de un término, Usungal. Veréis, en los mitos de la organización, concretamente en la tablilla de Enki, la fundación de Eungura, nuevamente, aparece el siguiente fragmento: hizo bajar el terror al gran río, y el viento del sur llegó a perturbar furiosamente al Éufrates. Su timón era Nira. Nira es una serpiente muy grande que, según Lada Peinado, nos dice que tenía tintes demoníacos. Los sumerios temían a Nira. También en ese fragmento nos menciona las palabras el viento del sur. El viento del sur es una maldición que creó el propio An, acordaos, Anu en acadio, y que formó 4 maldiciones, 4 vientos, el norte, sur, este y oeste, que generaban la destrucción. A mí esto me hace pensar que podrían ser huracanes, tifones o algo así. El caso es que se le tenía miedo a Nirah, la serpiente demoníaca, y a los vientos, creados por An. En la tablilla Enki y el orden del mundo, dentro de los mitos de organización, existe la siguiente referencia: gran dragón, con residencia en Eridu,
cuya sombra recubre el cielo y la tierra. Estamos hablando de serpientes grandes, muy grandes, que parece que dejan una sombra en el terreno mientras flotan o vuelan por el aire. ¿Podrían ser las casas celestiales de los Anunnaki? ¿Podrían ser la sombra que deja una nave? ¿O podría ser incluso una especie de seres que acompañan a los Anunnaki y que tienen aspecto de serpiente? Yo me decanto por esta última por las siguientes referencias, que nos hablan constantemente de serpientes o dragones alargados, muy grandes, que estaban en el cielo en el principio de las eras. Por ejemplo, continuando esta tablilla de Enki y el orden del mundo, hay un fragmento que dice lo siguiente: el divino Usungal del cielo, el amigo de An, Enki lo puso al frente. Se diferencia a los Usungal con los dioses Anunnaki y, según la da Peinado, el vocablo significa gran dragón o gran serpiente. Cuando dice amigo de An, ya está diferenciando a la raza Anunnaki de esta raza de Usungal, de los serpientes, de los grandes dragones. Pero en próximos capítulos veremos más referencias al respecto, ya que estoy cogiendo 4 tablillas de las miles de tablillas que existen sobre este aspecto. Continuamos ahora con la tabla de los destinos, llamada también tabla Me. Y esto yo creo que es lo más interesante que me he encontrado desde hace mucho tiempo sobre Anunnakis. En el bloque de mitos de organización, concretamente en las tablillas que nos hablan del mito Enki y el orden del mundo, existe este fragmento. Grab, príncipe, señor de la abundancia, señor de la inteligencia, señor que An ama, ejecutas con eficiencia los mandatos y decisiones, pues eres experto, conocedor de los destinos. La palabra destino en sumerio es Me. Se refiere a las leyes o a las órdenes que ejecutan la creación o la destruyen. Incluso puede dar vida a las cosas. Vamos a ver otro fragmento y luego explicamos esto un poco mejor. En la misma tablilla. Mi padre, rey del universo, me ha hecho aparecer relumbrante en el cielo y en la tierra. Mi hermano mayor, el rey de todos los países, reunió todas las normas, puso todas las normas en mi mano derecha. Está hablando sobre Enki y habla de que Enki tiene una tabla Me adosada en la mano derecha. Enki tiene una tabla Me incrustada en la mano derecha, según este texto. Puede referirse a la magia que ellos creían o a la tecnología, según el punto de vista de aquellos dioses. Según Samuel Noah Kramer, escribe en el libro La historia empezó en Sumer, hace una pequeña exposición sobre este concepto de la tabla Me. Y dice que las tablas Me son unas órdenes que al ser leídas o al ser activadas crean o destruyen la vida. Esto según la mitología que podemos encontrar en las tablillas. Ahora bien, esto me recuerda mucho a un software. Si un programador crea una lista de órdenes, de leyes, un programa, al ejecutarse crean un efecto. ¿Es posible que nosotros como creación de los Anunnaki seamos un software con unas órdenes? En las tablillas se habla mucho de las batallas por las tablas Me. Incluso en las tablillas de Babilonia, Marduk, que es el dios más potente de todos los que existen, superando a An, a Enlil, a Enki, Marduk se hace con las tablas Me y puede crear y destruir cualquier cosa. Que Enki tenga inscripciones o órdenes de esas tablas Me en el brazo, me da que pensar que tiene que ser algún tipo de dispositivo que se acopla al brazo y que puede crear o destruir cosas con una serie de tecnología. Pero eso ya es especulación mía. Yo os leo literalmente lo que dice las tablillas y luego ya cada uno es libre de interpretar. Ojo, esto es lo más importante de toda esta serie.
el dar a conocer las tablillas sin interpretar para que los demás tomen sus propias conclusiones. Y yo creo que aquí acaba este segundo capítulo, del cual considero un aliciente de lo que va a venir después, porque luego hablaremos de los mitos del más allá, los mitos del inframundo, los mitos de la creación, pero con detalles, y un montón de cosas que me ha fascinado. Pero ya os digo que este estudio me lleva mucho tiempo y tengo que ir esforzándome mucho para poder conseguir todos estos datos, que la verdad son, bajo mi juicio, apasionantes y nos pueden abrir los ojos sobre muchas teorías de Anunnaki que circulan por ahí, pero que son un fraude. Con esto el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.